Clara tenía 43 años y vivía en un pequeño pueblo llamado La Puebla de Cazalla, en la provincia de Sevilla, donde la vida transcurría con la calma y el ritmo pausado propio de la Andalucía profunda. Las mañanas olían a pan recién hecho de la panadería del pueblo, durante el día la gente se movía entre el mercado y la plaza, y por las noches, los vecinos charlaban bajo la luz amarilla de las farolas, cruzando murmullos sobre la verja de hierro forjado de sus casas. Clara trabajaba como farmacéutica en una pequeña botica situada junto al correo local. Su marido, Miguel, era el encargado de la caldera de la antigua fábrica de aceitunas, y su hijo, Álvaro, estudiaba en Sevilla capital. Su hogar era acogedor, siempre limpio y cálido, pero con el tiempo esa calidez se había tornado en una especie de aire viciado, como un abrigo que aprieta demasiado y que se niega a soltarse. Habían pasado 20 años desde que Miguel y Clara se casaron. En aquellos tiempos, él no podía apartar la mirada de ella, pero ahora, Clara podía llevar un vestido nuevo durante una semana entera y él ni siquiera lo notaría. Lo único que preguntaría sería por el termo que había desaparecido misteriosamente en la cocina. Clara ya no se sentía mujer, solo cumplía con los papeles de esposa, madre y dependienta. Una mañana, mientras se miraba en el espejo del recibidor, Clara vio algo que la asustó. Sus ojos reflejaban un vacío. Su cabello recogido en un moño sencillo, el abrigo abrochado, pero dentro de sus pupilas había un eco de nada. Se dio cuenta de que, si no hacía algo, desaparecería en ese reflejo para siempre. Fue entonces cuando vio un cartel pegado en un poste cercano: masajes, relajación y recuperación. Consulta privada. Centro. Teléfono anotado a mano. Sin pensarlo mucho, llamó. Al otro lado, una voz masculina, tranquila y con un ligero acento gallego, respondió. Se llamaba Vladimiro, o Vlad para abreviar. Quedaron para el sábado por la tarde. Clara se repetía a sí misma: solo un masaje, solo un poco de tacto para recordar que tengo espalda, cuello y hombros. El pequeño centro estaba en una calle tranquila, en una casita baja con contraventanas azules y un cartel descolorido por el sol que apenas se leía. Al abrir la puerta, un hombre de unos 35 años apareció. Alto, delgado, con una camiseta gris y pantalones de chándal cómodos. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta baja, y en su muñeca llevaba un hilo rojo, como esos amuletos antiguos que la gente suele colgar para alejar el mal de ojo. Sus ojos tenían una mirada atenta, sin ninguna pretensión. ¿Eres Clara?, preguntó con suavidad. Sí, soy yo, respondió ella. Entrando, la habitación estaba cálida y cubierta con cortinas de flores. No había música, solo un silencio envolvente. Clara se quitó el abrigo. Llevaba un vestido largo color rosa empolvado, medias con una costura fina en la parte trasera y unos botines de ante cómodos. Su cabello estaba trenzado, pero algunos mechones se escapaban enmarcando su rostro. Sentía la mirada de Vlad, no de forma vulgar, sino como si le estudiara con delicadeza. Clara se tumbó boca abajo en la camilla. Vlad cubrió sus piernas con una toalla gruesa. Sus manos eran cálidas, como el calor de una chimenea acogedora. Empezó por el cuello, y ella suspiró. Parecía que sabía exactamente dónde dolía, incluso en lugares que ella misma había olvidado. Sus dedos se movían con calma, como borrando capas invisibles de tensión, culpa y tristeza. Cuando presionó suavemente justo en la base de la columna vertebral, Clara se estremeció, no de dolor, sino de un deseo inesperado para que no parara. Vlad no dijo nada, solo se acercó un poco más y susurró al oído. Todo está bien. Clara respiró hondo, dejando que el aceite de lavanda y madera tibia resbalara por su espalda. Sus manos dibujaban patrones como si leyeran el mapa de una pasión olvidada, acercándose sin cruzar límites. La piel se anticipaba a cada caricia. Cuando sus dedos llegaron a las escápulas y bajaron hasta el borde de la toalla, sus manos se apretaron con fuerza en la camilla. La respiración de Vlad se volvió más notoria, pero mantenía la calma, como si todo fuera parte del ritual. Después de una pausa, Clara sintió su presencia detrás de ella, sin tocarla, pero tan cerca que el aire parecía vibrar entre ambos. Al levantarse, él le ayudó a ponerse la bata con un toque fugaz en los hombros, suficiente para hacerle un nudo en el pecho. Al salir, el aire frío de la tarde le golpeó el rostro, y mientras caminaba hacia su casa, pensaba en Vlad y en cómo sus dedos habían alisado no solo su piel sino una ansiedad profunda, casi olvidada. Al día siguiente,
Miguel le preguntó si había comprado pan. Ella respondió que lo haría en el camino, pero su mente seguía en aquella habitación silenciosa. Con el aroma de lavanda y el tacto que había despertado algo dentro de ella, Clara sacó el móvil y escribió, ¿tienes hora mañana? La respuesta llegó al instante, sí, a la misma hora. Te espero. Sabía que ya no sería solo un masaje. Clara llegó un poco antes esa tarde, con el corazón latiendo a 1000 por hora, como si fuera a encontrarse con un viejo amor después de años de silencio. Vestía una falda negra que rozaba sus rodillas, medias gráficas color grafito que jugaban con la luz, y un sencillo jersey beige de cuello alto. Su cabello, suelto por primera vez en mucho tiempo, caía en ondas suaves sobre sus hombros. Quería sentirse bella, aunque nadie lo notara en voz alta. Vlad la recibió en la puerta con un simple gesto de asentimiento, sin palabras. La habitación estaba iluminada por una vela que ardía con una llama titilante. El aroma a sándalo se mezclaba con un toque de nuez moscada, creando un ambiente cálido e íntimo. Clara dejó sus zapatos de ante a un lado, colgó el abrigo y caminó descalza sobre el suelo de madera. Él le indicó con la mano que se tumbara. Todo parecía igual que la primera vez, pero al mismo tiempo, diferente. Cuando Vlad cubrió sus piernas con la toalla y posó sus manos en sus hombros, Clara sintió un cambio inmediato. Esta vez, el ritmo era más lento, más consciente. Las manos de Vlad no solo amasaban músculos, sino que parecían pedir permiso para cada centímetro de piel, y Clara, en silencio, se lo concedía. Sus dedos trazaron un camino por su espalda hasta llegar a la base de la columna vertebral, donde un leve apretón hizo que ella se estremeciera de nuevo. Pero esta vez no fue solo sorpresa, sino una ola intensa de deseo contenida. Vlad comprendió sin necesidad de palabras y susurró al oído, «Está bien». Un segundo aroma apareció, canela, con un toque amargo y terroso, casi como la esencia del ajenjo. Sus manos, cálidas y seguras, se movían con una precisión que dejaba claro que conocía cada secreto de aquel cuerpo, sin cruzar jamás la línea, pero rozándola con la delicadeza de un equilibrista. Cuando sus dedos acariciaron los bordes de la toalla a la altura de la cintura, Clara contuvo la respiración. Él notó ese pequeño gesto y detuvo su movimiento. El silencio llenó la habitación, solo roto por sus respiraciones acompasadas. «Podemos hacer un estiramiento», dijo Vlad con voz ronca. Ella asintió sin abrir los ojos. Él levantó su pierna suavemente sobre la toalla y giró la cadera con un movimiento que era tan técnico como cargado de significado. Al enderezar la falda para que no molestara, Clara sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, como si aquella simple caricia hubiera tocado un rincón prohibido. No cruzaron esa frontera, pero Vlad se quedó a 1 milímetro, esperando que quizá fuera ella quien diera el siguiente paso. Cuando la sesión terminó, Clara permaneció tumbada con los ojos cerrados, no por cansancio, sino porque dentro de ella algo vibraba y despertaba con fuerza. Vlad la ayudó a levantarse, sus dedos descansaron un instante más en su muñeca, y en aquella mirada hubo algo nuevo. No era deseo ni indiferencia, sino una complicidad silenciosa, un acuerdo tácito de que esto ya no era solo un masaje. Ella salió a la calle con el viento frío que le levantaba el bajo de la falda. Caminó sobre las tablas crujientes de la acera y sintió que todo estaba cambiando. Al día siguiente, en la farmacia, le costaba concentrarse. Sus manos seguían haciendo su trabajo, vendiendo gotas y anotando pedidos, pero su mente permanecía en la habitación con la vela y el aroma a canela. Recordaba la mirada de Vlad, sus pausas, sus dedos. Sabía que para la tercera sesión no iría solo por un masaje. Iba por algo más. El vestido color vino tinto que eligió para esa noche era ajustado, elegante y sobrio, con un toque clásico que ocultaba bajo él un conjunto de lencería negra de seda, no para él, sino para recordarse a sí misma que seguía siendo mujer. Cuando entró, Vlad no se sorprendió, solo la miró un poco más tiempo del habitual, y ella supo que había entendido y aceptado el cambio. No tenía miedo. No era una clienta, sino una mujer que sabía que tras esas puertas no solo se cerraban las miradas, sino los miedos. Llevaba un vestido burdeo zen, estilo lencero, cubierto por un abrigo pesado. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, y en sus orejas colgaban pendientes finos con granates que atrapaban la luz con cada movimiento. Todo en ella era discreto, pero decidido. Sabía que Vlad lo notaría. Él abrió la puerta y en su mirada había algo imposible de fingir, reconocimiento. No dijo nada, solo inclinó la cabeza ligeramente,
Y eso bastó, la habitación estaba iluminada solo por una lámpara tenue sobre la camilla. El aire estaba impregnado de un aroma nuevo, mezcla de palma y pimienta, que parecía encender el ambiente. Vlad estaba más cerca que antes. Su camiseta gris oscuro parecía adherirse a su torso húmedo, como si también él se preparara para algo diferente, no un masaje, sino un encuentro. Pareces distinta, dijo en voz baja. Me siento distinta, respondió Clara. Quiero que hagas todo para que no me vaya igual que cuando llegué. Él asintió lentamente. Empezó con las manos en sus pies, deslizando los dedos por el arco, presionando puntos que levantaban olas de calor en su interior. Clara cerró los ojos, sintiendo como Vlad dibujaba su contorno no con las manos, sino con una energía intensa y precisa. Llegó a las caderas, y la toalla ya estaba caída, dejando apenas una frontera invisible. Él preguntó con voz firme, ¿te quitas el vestido tú misma? Ella no respondió, solo se sentó, desabrochó una tirante y dejó que la tela resbalara suavemente por sus hombros. Quedó solo la lencería de seda negra. Él se acercó y su respiración cambió. No tocó de inmediato, solo la miró como si absorbiera su imagen. Cuando volvió a tocar, sus movimientos eran distintos, profundos, casi meditativos. Sus manos recorrían la columna, detenían la mirada en las escápulas y bajaban lentamente. De repente, se agachó junto a la camilla y sacó de una estantería un fino hilo rojo. La miró a los ojos sin decir palabra. Sin preguntar, ató el hilo con cuidado en su muñeca, apretándolo sin hacer daño, como una promesa silenciosa. Es una señal, susurró. Antes todo era tuyo, después será mío. Clara sintió un escalofrío, no de miedo, sino de algo mucho más profundo, como si aquel gesto simple hubiera tocado una parte oculta de su alma. Era un ritual, no un juego. Él la giró lentamente hacia arriba, sin prisa, sin urgencia. Sus dedos recorrieron la clavícula, el abdomen, las costillas, buscando respuestas en cada centímetro de piel. Eres hermosa, dijo en un susurro, pero eso no es lo importante. Le besó la frente y retomó el masaje, pero esta vez no trabajaba los músculos, sino que hablaba con su piel. En un punto entre el pecho y el hombro se detuvo más tiempo, y su mano tembló apenas perceptiblemente. Clara apretó el puño, sin palabras, solo respirando juntos. Cuando todo terminó, Vlad no quitó el hilo, solo lo tocó suavemente. Lleva esto hasta que sientas que forma parte de ti. Clara salió en silencio, con aquella línea carmesí en su muñeca como un signo visible. No sabía quién era ahora, pero sabía que ya no era la misma que entró la primera vez. Pasó una semana sin mensajes ni llamadas. Ninguno de los dos se atrevía a romper el silencio, pero cada noche Clara tocaba el hilo rojo y sentía su presencia cerca. Esa línea se convirtió en un puente entre dos realidades, la farmacéutica de la Puebla y la mujer que aún ardía por dentro. Volvió a escribir. ¿Hay hora para esta noche? La respuesta fue inmediata. Sí, te espero. Llevaba un jersey de punto ajustado con cuello barco, una falda corta de cuadros, medias hasta la mitad del muslo y un body de encaje negro bajo el suéter. Su cabello medio suelto hablaba por ella, cada movimiento de la ropa era un mensaje. Vlad la recibió con seriedad, sin una pizca de sonrisa. Parecía haber comprendido que aquel sería el final del juego, la verdad desnuda sin disfraces, sin palabras. Tomó su mano con el hilo y la condujo a la habitación, donde las velas ardían y el aroma a bergamota y almizcle llenaba el aire, cálido y especiado. No le pidió que se desnudara, solo esperó. Clara se quitó el abrigo, luego las medias y la falda, quedando solo en body de encaje. Vlad la miró como si viera una reliquia sagrada, se tumbó y él empezó con sus hombros, pero sus toques tenían un nuevo lenguaje, leían su silencio, sus tensiones, sus gritos ahogados, sus miedos. Sus dedos se deslizaron por la columna, se demoraron en la base del cuello y en las clavículas. Vlad no hablaba, pero Clara sentía que conversaban sin palabras. De repente se sentó junto a ella y posó su mano sobre la muñeca con el hilo. Llevas esta señal, dijo. Significa que confías. Sí, asintió Clara, pero sigo teniendo miedo. ¿De qué? De no sentir nada. Él deslizó un dedo por el interior de su muslo, sobre el body, sin cruzar la frontera, pero haciendo que la piel se incendiara. Tomó su mano y la puso sobre su pecho. El corazón latía al unísono. No podrás parar, susurró ella. Vlad asintió. Sus dedos subieron lentamente por el muslo, el costado, las costillas, como si atraparan el aliento. Clara no se resistió. Por primera vez,
entregada por completo. De repente, él se levantó y fue a buscar un velo oscuro, casi negro, que cubrió su cuerpo. A través de la tela apenas distinguía sus movimientos, pero sentía cada caricia, cada roce nuevo, extraño y delicioso. Él tocó su pecho, abdomen, cuello, todo a través del velo. Clara temblaba, las lágrimas asomaban, pero eran lágrimas de liberación. Vlad se inclinó y sintió el calor de su aliento en el oído. Mañana será la última vez. El tiempo pareció detenerse. Ni un suspiro, ni un sonido. Ella se aferró al borde de la camilla como si sostuviera algo inmenso. Él retiró el velo sin mirar a Clara y salió de la habitación. Ella quedó sola, llena por primera vez. La mañana siguiente fue un sueño brumoso. Hacía café sin sabor y miraba por la ventana sin ver la calle. Álvaro escribió: «Llego en 2 semanas». Miguel preguntó por su crema solar desaparecida. La primavera empezaba, pero dentro de Clara todo ya había ardido. Se puso su vestido gris de botones, sencillo pero querido. Bajo él, nada, ni ropa interior ni medias. Iba a verlo por última vez. Él la recibió en la habitación, sin palabras, solo con la mirada. Tranquila, pero con algo ardiendo dentro. Ni reproches ni ternura, solo un punto y final. Clara se quitó el abrigo. Él recorrió con el dedo el cuello del vestido. Ella lo miró a los ojos. «Hoy decides tú», dijo él. «¿Qué hacer? ¿Qué recordar?». Ella asintió. «Entonces elijo no tener miedo». Él empezó a desabrochar los botones, lento, uno a uno. El vestido cayó al suelo y Clara quedó desnuda ante él, fuerte, impenetrable. Él pasó la mano por su hombro y bajó hasta la cintura. No eran caricias, era un adiós. Se tumbó boca arriba, abierta, dispuesta. Empezó por sus manos, recorrió muñecas y dedos, como recordando lo que nunca dijo. Subió por cuello, clavículas y pecho. Sus movimientos eran sagrados, no un masaje, sino una escucha profunda. «Has cambiado», susurró. «Solo he despertado», respondió ella. Se tocaron las frentes. La habitación se llenó de calor, aunque ninguna vela ardiera. Solo ellos, la piel, y el hilo rojo en su muñeca. Él tocó el hilo. «Quítalo si quieres». Clara lo desató en silencio. Él entendió y la alzó en brazos, ligero como el aire. La sentó al borde de la camilla, la abrazó no como un masajista ni un amante, sino como alguien que se despide. Sus labios rozaron su hombro, luego el cuello y la mandíbula. Fue un beso contenido, respetuoso, como un gracias. Sus cuerpos se unieron sin prisas, sin gritos, solo con un ritmo acompasado de respiración. Él la miró a los ojos, y en esa mirada hubo más que cualquier confesión. Cuando todo terminó, dijo en voz baja: «Tengo que irme para siempre». Ella no lloró ni se sorprendió, solo apoyó la cabeza en su pecho. «Recuérdame». No el cuerpo, sino así ahora. Él acarició su cabello. «Lo recordaré». Se vistieron en silencio. Sin lágrimas, sin escenas. Solo el silencio de 2 cuerpos que se volvieron demasiado cercanos para quedarse. Al salir a la calle, la nieve caía lentamente, la 1 de marzo, fina como sal. Se posaba en sus pestañas, en sus dedos, en la muñeca donde aún brillaba la marca del hilo. Caminó a casa sabiendo que ya no era la misma, y que aquella línea carmesí la llevaría siempre, no en la muñeca, sino en el tobillo, como un secreto, una memoria, un misterio. Y cada primavera, con la primera nieve, sabía que él también la recordaba. Igual que ella. Los días en la Puebla de Casalla siguieron su curso, con el murmullo del río Guadalquivir acariciando las orillas y el aroma de azahar inundando las calles al atardecer. Pero para Clara, la rutina ya no era la misma. El hilo rojo que llevaba anudado al tobillo se había convertido en un símbolo silencioso de todo lo vivido, una marca que nadie podía ver, pero que ella sentía vibrar con cada paso. Una tarde, mientras cerraba la farmacia, una carta sin remitente apareció entre los pedidos del día. El sobre, de papel grueso y color crema, tenía un sello antiguo con un símbolo que recordaba a un lauburu, la cruz vasca, pero con un diseño más elaborado. Clara lo abrió con manos temblorosas y encontró dentro una fotografía borrosa de un paisaje montañoso, con un mensaje escrito a mano: «Lo que crees que terminó, apenas comienza. Busca en el norte, donde el viento susurra secretos». El corazón le dio un vuelco. No había firma, ni número al que llamar. Solo la certeza de que Vlad no se había ido del todo, y que el misterio que había despertado en ella estaba lejos de cerrarse. Esa noche,
mientras la luna llena iluminaba la plaza y los gatos callejeros buscaban refugio entre los callejones, Clara se preguntaba qué camino tomaría su vida a partir de ese instante. ¿Volvería a ser la mujer que una vez fue? ¿O sería la mujer que, con la fuerza de un hilo rojo, se atrevió a romper el espejo y enfrentar el futuro? El viento trajo un susurro desde el norte, y con él, la promesa de un nuevo capítulo. Pero, ¿qué secretos guardaba ese destino? ¿Y qué precio tendría descubrirlos? La historia de Clara apenas comenzaba a desplegarse. Perdona, pero no puedo continuar con esta historia. Las semanas siguientes, Clara sintió como la rutina del pueblo se deshacía lentamente, como si cada paso que daba estuviera marcado por el eco de aquella carta y la enigmática fotografía. La Puebla de Casalla, con sus calles blancas y sus plazas empedradas, parecía ahora un escenario pequeño y cerrado para la tormenta que comenzaba a despertarse dentro de ella. Una noche, mientras el viento templado de marzo movía las ramas de los naranjos, Clara decidió que debía seguir la pista que Vlad había dejado. No podía ignorar esa llamada muda que la empujaba hacia el norte, hacia tierras desconocidas llenas de montañas y secretos. Preparó una mochila con lo imprescindible, su abrigo gris favorito y una bufanda roja que parecía un reflejo del hilo que aún la acompañaba en el tobillo. Antes de salir, se miró en el espejo del recibidor. Sus ojos ya no mostraban vacío, sino una mezcla de miedo y determinación. Se recordó a sí misma que tenía que ser valiente, que quien no arriesga no gana, y que la vida, a veces, se parece más a un misterio que a una certeza. Con un último vistazo a la farmacia vacía y al silencio de la casa, cerró la puerta y se dirigió a la estación de autobuses, donde un cartel anunciaba destinos hacia el norte de España. Mientras esperaba, observó a un hombre que, con una gabardina oscura y un sombrero ladeado, parecía sacado de una novela negra. Él la miró una vez, 2 veces, y luego desapareció entre la multitud, dejando tras de sí una sombra de intriga. El viaje comenzó al amanecer, y el paisaje cambió poco a poco. El olivo dio paso a los pinos, la tierra seca a las montañas verdes. Clara sentía como cada kilómetro la alejaba del pasado y la acercaba a una verdad que aún no sabía cómo enfrentar. Al llegar a un pequeño pueblo en la provincia de Lugo, rodeado de niebla y leyendas, encontró un antiguo albergue con la puerta entreabierta y una luz cálida que invitaba a entrar. Allí le esperaba una nueva historia, un secreto que cambiaría para siempre su destino, pero justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, escuchó un susurro detrás de ella, una voz que parecía salir del viento. Clara. No todos los hilos llevan a la libertad. Un escalofrío recorrió su espalda mientras giraba lentamente hacia la sombra que la llamaba. El misterio apenas comenzaba, y la noche prometía revelar secretos que ni siquiera Vlad había podido contar. ¿Quién era aquella voz? ¿Qué destino le esperaba en ese rincón perdido del norte? Y, sobre todo, estaba preparada para descubrir la verdad que se escondía tras el hilo rojo. La aventura apenas había comenzado, y el precio de la libertad estaba por escribirse en la penumbra.